Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. Hola fanaticada, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues ya empezamos, así que súbanle todo el volumen porque ya saben que hablo quedito. Pues bueno, estamos transmitiendo este miércoles 11 de octubre del 2023 por el 106.1 de FM, por Facebook de Violeta Radio, y recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org. Me da mucho gusto tenerlos por aquí otra vez y espero que nos sigan acompañando cada miércoles. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la discriminación y los derechos humanos. Y bueno, la discriminación es una forma de rechazo social injusto, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas que afectan los derechos humanos de las personas. Identificar y entender mejor los factores detrás de la discriminación contribuye al diseño de políticas y acciones para erradicarlas. Por eso el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, colaboró, colaboró con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, para llevar a cabo la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2022. Esta edición da continuidad al ejercicio del INEGI del 2017. Panorama general entre la población de 18 y más es de 23.7%, declaró haber sido discriminado en los últimos 12 meses, un aumento de 3.5 puntos porcentuales respecto al 2017. El 24.5% de las mujeres declaró haber sido discriminada en comparación con el 22.8% de los hombres. Resalta que la discriminación entre las mujeres aumentó más que entre los hombres. Nota: en la edición 2022 se adicionaron dos grupos de interés con respecto al 2017, personas migrantes y personas afroamericanas. En 5 años, la discriminación declarada aumentó. En 2022 alcanzó 23.7%, 3.5 porcentuales más que en el 2017. Y pues bueno, estas son algunas cifras del INEGI, pero también existen muchas otras cifras y muchos otros tipos de discriminación que también es en personas discapacidad, de pueblos indígenas, personas migrantes, niños, niñas y adolescentes, orientación sexual, características sexuales e identidad y género, expresión de género, personas adultas mayores, personas jóvenes, pueblos y comunidades afroamericanas, personas que viven con VIH, discriminación por razones socioeconómicas y trabajadoras del hogar. Y cabe mencionar que el 19 de octubre es el Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación. Y pues bueno, vamos a retomar mi sello que en otros tiempos tenía. Y es la frase célebre: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Y esto es de Martin Luther King. Y pues bueno, para el programa del día de hoy tenemos un invitado súper especial y él es el Marco Antonio Correa Morales, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho Penal por la UNAM, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista y maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición 2022. Actualmente es secretario proyectista del Seguro Tribunal, colegiado en materia civil del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco. Y pues bienvenido, Marco. Mucho gusto de tenerte por aquí. Qué bueno que hiciste el honor de aceptar la invitación. No, al contrario, Tani, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio y es un honor para mí estar pues este día aquí con ustedes.
sobre todo en este tema que es tan, pues, tan importante y tan extenso. Y, pues bueno, vamos a platicar un poco sobre él. Pues bueno, vamos a empezar por ¿qué es la discriminación, Marco? Sí, mira, como tú lo decías hace un rato, dabas una definición. A mí me gustaría regresarme un poquito y hablar, incluirlo en el método de género-especie, ¿no? Decir, como el tema de tu programa son los derechos humanos y la discriminación, pues empezar a hablar un poco sobre los derechos humanos. Eh, Podemos partir sobre que hay un reconocimiento de estos derechos en nuestra Constitución, que es la norma que le da origen y fundamento legal a un Estado. En el artículo primero de nuestra Constitución, pues establece que todos los individuos que estemos dentro del territorio gozaremos de ciertos derechos que están reconocidos por la propia Constitución, pero no solo por esta, sino además por los tratados internacionales que hayan sido suscritos por el presidente de la República, ratificados por el Senado de la República. Estos forman parte de todo un sistema normativo que en algunas ocasiones las convenciones o tratados internacionales que se hayan suscrito, pues amplían ese catálogo de derechos de los cuales gozamos ya los seres humanos, los mexicanos, hablando en específico. Bueno, en este caso, la discriminación la podríamos definir como un trato desfavorable, un menoscabo que sufre esa persona, ese individuo que ya goza de un derecho humano, sufre un menoscabo en uno de esos derechos y lo hace sentirse disminuido o que afecta su dignidad humana, que este es el sustento de todos los derechos, ¿no? La dignidad humana. Es decir, que nosotros Ujú, podamos sentirnos realizados, que podamos vivir, tener una vida acorde o digna de llamarnos personas, es decir, satisfacer todas nuestras necesidades. Y pues bueno, cuando ocurre un acto de discriminación, se dan las condiciones para que nosotros nos veamos disminuidos en esa dignidad, nos sintamos mal, eh, de alguna manera, ya sea intencionalmente o no, una persona o autoridad pues nos causa ese menoscabo. Y pues bueno, nuestro sistema normativo prevé distintos mecanismos para protegernos, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, tenemos a una institución muy importante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por hablar en el plano federal, la cual se ve reproducida en cada una de las entidades federativas. Cada entidad, incluso la Ciudad de México, pues tienen su propia comisión de los derechos humanos. Por otra parte, en el tema propiamente respecto de la discriminación, tenemos una institución que, como tú bien lo mencionabas, es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Estas dos instituciones aparentemente convergen en la protección de los derechos humanos y es así. Sin embargo, cuando ya existe una queja planteada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ya no puede conocer de ese mismo supuesto o caso que se somete a su consideración, ya no puede conocer la CONAPRED y viceversa. La diferencia es que la CONAPRED pues está más enfocada a los actos propiamente de discriminación. Y, en cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues es, digamos, lo ve en un espectro pues más amplio respecto de todos los derechos humanos, ¿no? ujú. Y bueno, ¿cuáles actos podrían considerarse discriminatorios? Bueno, como platicábamos, podría ser
Mira, por ejemplo, el impedir el acceso a la educación pública o privada, ya sea porque una persona padece alguna discapacidad, es de otra nacionalidad o tiene algún otro credo religioso. Ese podría ser un supuesto. También puede ser cuando se le impide el acceso a un empleo a una persona, cuando se están juzgando sus cualidades físicas, mm, su edad, por ejemplo, la edad avanzada, que es muy frecuente, ¿no? Que dicen, oye, no, es que tú ya tienes más de, no sé, 60, 70 años, ya no puedes, no eres apto para realizar esta actividad, pero no hay un, una razón justificada para que esa conducta, para que esta persona pueda desempeñar ese trabajo. Ese es un acto de discriminación. Tiene que haber una razón plenamente justificada que impida que ella pudiera realizar esa actividad, ella o él pudieran realizar esa actividad para que se le impida. De lo contrario, se está incurriendo en un acto de discriminación. Por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, que es en el que yo me desempeño, existe una disposición normativa que establece que jueces y magistrados a los 75 años, eh, a esa edad, pues llegan al retiro forzoso. En este caso, y esa disposición no está sustentada en digamos, en datos estadísticos o estudios médicos, alguna prueba científica que realmente demuestre que a esa edad, por términos generales, ya se tiene alguna discapacidad mental o algún impedimento para poder seguir desempeñando la función que ellos han realizado, pues prácticamente toda su vida. Si no existe ese dato, pues se podría considerar que esa norma o esa disposición no tiene una base constitucional y sería una norma discriminatoria. Y así podríamos hablar de muchos supuestos. Por ejemplo, la diferencia entre los salarios, que es muy común todavía entre los hombres y las mujeres, ¿no? No obstante que ya la propia Constitución, la Ley Federal del Trabajo establecen que a salario igual, a trabajo igual, debe haber salario igual, pues se sigue incurriendo en esa conducta que, como tú lo mencionabas hace un rato con datos estadísticos, pues predomina todavía lamentablemente esa situación que se considera o se le da cierto valor por encima del que realiza el hombre en algunos trabajos al que realiza la mujer. Podríamos tener, por ejemplo, otro supuesto de discriminación cuando se niegan los servicios médicos, ¿no? Hay ocasiones en que eh, los doctores dicen, no, pues no te puedo dar el servicio por cualquier circunstancia, menos algo que esté justificado, ¿no? De la misma forma puede ocurrir que se impida el acceso o participación en condiciones equitativas respecto de asuntos políticos o negar el acceso a cargos públicos por el sexo, ¿no? O por el origen étnico. También, y bueno, retomando un punto que tú comentabas, y esto es muy común y muy patente que ocurre actualmente, pues las personas que sufren mayor grado de discriminación, pues son los niños, las niñas, los adultos mayores, personas con discapacidad, este, gente que tiene o personas que tienen alguna identidad distinta a su sexo de nacimiento, que pues realmente son de pronto como muy juzgados por la sociedad, ¿no? Ujú, Eh, y en cierta forma pues discriminado. Y debemos tomar en cuenta que la discriminación no solo viene por parte de las autoridades, sino puede ocurrir como por los particulares también. Gente, por ejemplo, con VIH, que tú lo comentabas hace un rato,
Sí, o la ideología, ¿no? Religiosa. Este, realmente esto es como un temor a algo que nos pudiera parecer diferente, pero pues en realidad lo único que tenemos la certeza, pues es que todos somos diferentes. sí, claro. Ajá. Y bueno, aquí ya mencionaste un poco quiénes son los principales grupos en situación de discriminación. ¿Podrías ahondar un poquito en eso? Sí, bueno, comentaba que son personas indígenas. Algo que está ocurriendo y ha sucedido durante mucho tiempo, pues son los migrantes, por ejemplo. Es que Mm, la discriminación pudiera parecer como, o a veces lo asociamos mucho con la discapacidad, pero no, es como una sí, relación de género y especie, ¿no? Personas con discapacidad son discriminadas, pero no solo ellas, sino además muchas personas más. Los migrantes, que era antes una condición, pues digamos, propia de, por ejemplo, en el caso de México, que gente que viajaba a Estados Unidos, pues decían es que hay mucho racismo, no sé, padecían muchas situaciones, la xenofobia, ¿no? Y actualmente vemos que en nuestro país, pues también ocurre porque somos un país de tránsito obligado hacia Estados Unidos. sí. Entonces, vemos a mucho migrante y pues lamentablemente replicamos o se replica la situación que se decía vivir que vivían los connacionales mexicanos en Estados Unidos, pues se replica aquí en México, pero ahora respecto de personas migrantes de otros países. Entonces, ellos, pues es una situación así, yo considero muy delicada, que por cuestiones ambientales, no sé, que cuestiones sociales, por mejores oportunidades de trabajo, pues tienen que emigrar de su país y pues padecen discriminación. Sí, también muchos por inseguridad, ¿no? Son los que Sí, están también. emigrando justo por la inseguridad. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo víctimas de discriminación y no que solo nos estamos como mal viajando? Bueno, esto lo puedes advertir porque sientes lo que comentábamos al inicio de la plática, pues sientes una afectación en tu persona, en lo más, en tu dignidad. Ujú, Tú puedes advertir que ese, ya sea el trato o alguna conducta que se está realizando hacia ti, no es la adecuada y no porque sea un malestar de humor, por decirlo de una manera, sino porque tú puedes percibir, o bueno, la persona puede percibir que esa conducta le está haciendo sentirse con menor valor, o incluso no sentirse persona, ¿no? Eh, entonces ahí puede ser un acto de discriminación, es un foco rojo. En ese sentido, cuando se advierte esta situación, pues se puede acudir, lo que comentaba hace un rato, a la Comisión de Derechos Humanos, ya sea la local o la federal, eh, y presentar una queja, o bien ante la CONAPRED, que también la CONAPRED tiene réplicas en los estados de la República. Entonces, dependiendo si este acto ocurre por parte de una autoridad federal o local, será la instancia a la que tú acudas. O bien si ocurre por parte de un particular, porque puede ser que hayas acudido a un establecimiento mercantil a comprar cualquier cosa y de pronto alguien pues está teniendo actos discriminatorios, ¿no? ujú. Que también es muy común. Y por ejemplo, en el momento en el que nos están discriminando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir o a quién podemos llamar? Por ejemplo, a mí una vez me pasó que estaba en San Luis Potosí
y hay un pasaje que es de puras tienditas y así. Y me gustó una blusa que estaba en el aparador y le dije, mamá, ay, vamos a verla. Cuando quisimos entrar a la tienda, el vigilante, el policía, no se tuvo en la entrada y dijo, no, es que ella no puede pasar. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo pasar? Dice, no, es que la silla no entra. La silla no puede entrar. Y en ese entonces todavía no estaba como que tan preparada psicológicamente como para ponerme al brinco a un vigilante o a quien fuera, sino como que más bien me hizo sentir mal y me dio mucho coraje. Creo que hasta lloré por impotencia y todo. Y sí me quedé como que traumada y con esa sensación de que, híjole, hubiera dicho, ¿qué podemos hacer cuando estamos exactamente en esa situación? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos llamar? ¿O qué Sí, procede? mira, en este caso yo considero que la vía adecuada era acudir ante la CONAPRED. Eh, Ujú, Te comentaba ya sea, si no había alguna CONAPRED o alguna sede en esa localidad, podrías llamar, porque de hecho tenemos los teléfonos que eh, más adelante los vamos a proporcionar, o bien puedes presentar tu queja a través de teléfono o vía electrónica, a través del correo, o bien ujú, pues impresa, ¿no? Eh, a efecto de que este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le requiriera un informe al encargado, al gerente de este establecimiento, para que explicara las razones por las cuales no se te permitía ingresar con la silla de ruedas, pues finalmente pues es un instrumento que tú utilizas, ¿no? Habitualmente. Entonces, se le requeriría un informe y en su caso, pues se puede substanciar un procedimiento en el cual tú aportas los elementos probatorios con los que cuentas, y en su caso esta persona pues tendría que explicar cuáles fueron las razones por las cuales impidió el acceso, a fin de que en su momento se dicte una resolución y se establezca si ese acto fue discriminatorio o no, y si se debe reparar, eh, es decir, se te debe indemnizar o compensar de alguna manera ujú. ese daño que se te causó. Por ejemplo, si yo hubiera buscado a un policía y le hubiera dicho, oiga, es que, ¿qué cree? Me pasó esto y no me dejaron entrar y todo, ¿el policía podía hacer algo o pues no? En realidad él no podría hacer algo. No, Mm, pues su competencia es más dirigida hacia la persecución de delitos, dependiendo el tipo de policía que hubieras encontrado, o bien faltas administrativas. En este caso, la instancia correspondiente o la adecuada sería la CONAPRED, porque es el área especializada en ese ámbito. ok. O sea, Ujú. inmediatamente no hubiera podido hacer nada más que después asistir a las instancias o hacer mi queja por internet o por teléfono. Así es. Y bueno, cuando queremos poner ya, ok, me hubiera armado de valor y hubiera querido poner una denuncia, ¿cuáles serían como los pasos a seguir para poder hacerla? Sí, mira, bueno, la persona cuenta con 5 días para realizar esa queja. Igualmente, ante la CONAPRED, pues cuentan con 5 días para decidir si se admite o dictar ese acuerdo admisorio y requerir a la autoridad, porque puede ser alguna autoridad estatal, municipal o federal, quien incurra en el acto de discriminación, o bien un particular. En este caso, requeriría al particular para que informara o explicara esa conducta, ¿sí? Ujú. Y después contaría con 10 días para
pues sustanciar el procedimiento y dictar la resolución. Ajá. En su caso, te comentaba hace un rato, puede ser que diga no existió el acto de discriminación o bien sí existió. Y en ese caso eh, podría sancionar a esa autoridad, eh, ya sea imponiéndole una medida de reparación, que te comentaba, puede ser una compensación económica, o bien apercibirla de que no vuelva a incurrir en esas conductas, publicar en algún medio eh, de información como un periódico, publicar unas disculpas públicas, o bien poner afuera del establecimiento eh, un, un aviso donde se diga en este centro fue sancionado porque se discriminó Mm, derivado de tal procedimiento. Considero que es realmente un procedimiento pues que sí puede ser muy eficaz, y que no es propiamente jurisdiccional, sino es una instancia administrativa. Además, estas sanciones que te comento pueden ser independientes de una responsabilidad de carácter civil, de carácter penal o bien propiamente administrativa. Es decir, que pudiera conllevar por ejemplo, la clausura del establecimiento, o bien que la persona además incurrió en un delito, ujú. o te dañó, por ejemplo, en el caso que tú comentabas, pues que dañó la silla, o te lastimó, pues eso es independiente de la conducta discriminatoria, ¿no? Y se debe Sí, de hecho reparar de también puede cualquier, dañar psicológicamente. también, además, ¿sí? Mm, Y por ejemplo, ¿qué tan escuchados somos ante la discriminación, pero por instancias de gobierno? Mira, depende la instancia, es una buena pregunta. La instancia a la que tú acudas, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos Estatal a la que tú acudas, puede emitir una recomendación hacia esa autoridad. Realmente la Comisión de Derechos Humanos, pues las comisiones son unos buenos instrumentos, un buen mecanismo de defensa y de protección de los derechos humanos, Mm, porque emiten recomendaciones y les piden informes. Infórmame qué se ha hecho respecto de esta queja, ¿sí? Y bueno, aquí la CONAPRED, pues también considero que es un medio de defensa muy eficaz, que van a obligarlos a que rindan un informe. Incluso si no lo rinden, pues los pueden multar a la autoridad. O sea, si cuentan con facultades, pues en cierta forma las podríamos considerar coercitivas para obligar a la autoridad a que siga el procedimiento, incluso a sancionarla. Además, en respecto de las autoridades, si se advirtiera que sí existió el acto de discriminación, la CONAPRED va a girar oficio al órgano interno de control de la dependencia que se trate, a efecto de que si existe una conducta que se deba sancionar además administrativamente, pues lo hagan. Lo cual también me parece pues una buena medida o una buena forma de sancionarlos, porque pues va a buscar evitar que se repliquen ese tipo de conductas en las propias autoridades, ¿no? Sí, 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 claro, para que no vuelvan a incurrir o que lo dejen pasar así como que, pues no pasó nada. Porque muchas veces cuando eso es como una instancia de gobierno o algo así, pues yo creo que sí nos da miedo o pensamos que perdemos el tiempo de, no, pues no nos van a hacer caso porque como es una instancia de gobierno, pues obviamente se van a proteger entre ellos y pues mejor no tiene ni caso que pierda mi tiempo poniendo una denuncia. sí, exacto. Muchas veces, o parte de la gran impunidad que hay en este tipo de actos,
es porque las personas pues no se quejan Ujú. y, pues esto, no obstante que exista el medio de defensa, ¿no? Entonces, eso pues es algo también delicado y por eso me da gusto que hayas decidido hablar de este tema y pues, bueno, por supuesto que me hayas invitado. Muchas gracias. Porque pues sí es importante saber que se cuentan con los medios de defensa y pues que se debe acudir a ellos. Sí, Que, pues, a mí me da más gusto que hayas aceptado. gracias, Cami. Y bueno, por ejemplo, que en el área laboral, en los trabajos, creo que es el mucho por ciento de los trabajos que nos cargan la mano en la oficina para hacernos renunciar, para no pagar por un despido, porque quieren a alguien más joven o más guapa, o que ya no quieren a alguien, no, más bien que lo despiden para que no haga antigüedad, que eso sería Sí, otro tipo de discriminación. sí, también es discriminación, solo que en este caso para lograr una reparación se tiene que acudir ya a la instancia jurisdiccional. Puede ser el tribunal pues, de asuntos laborales. En este caso ya se llevará un procedimiento propiamente contencioso y no propiamente ante la CONAPRED porque se estaría calificando el despido. Si este despido pues derivó de un acto de discriminación, en su caso sería un despido injustificado. Entonces ello podría conllevar a la reinstalación como una forma de reparación de ese daño o bien pues la indemnización si es que ya no se reinstala la persona, pues la indemnización por la indemnización constitucional que se conoce, ¿no? Los 3 meses de sueldo y demás prestaciones a que tenga derecho. Sí, Por en esta ejemplo, parte, perdón, ajá, no, sí, no, sigue, sigue. ya entramos a otro plano que sí es jurisdiccional Ujú, y salimos del ámbito administrativo. Ajá, y bueno, las resoluciones pues son plenamente ejecutables porque pues la autoridad jurisdiccional pues puede ejecutar hasta sobre los bienes en su caso del patrón, ¿no? En ujú, este supuesto que comentabas del ámbito laboral. ujú. Por ejemplo, ¿cómo podríamos probar que, por ejemplo, tengo un jefe que me explota y está friegue, 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 y a lo mejor me cambia de área y me baja el salario para como que no despedirme, pero estar así como que de cuchillito de palo para que está friegue, friegue, friegue y que llegue el punto que renunciamos? ¿Cómo podemos actuar ante eso? En ese caso podríamos considerarlo un hostigamiento laboral Ujú, y bueno, también se puede acudir te comentaba, el tribunal laboral. Eh, en caso comentabas, no sé si entendí bien que te reducía el salario. ujú. Por ejemplo, Ajá, dicen, bueno, como que te voy a cambiar de área para no despedirte, pero pues te voy a pagar menos en esta área porque pues en esta área vas a hacer menos. Entonces así sí, como que lo ajá, van ahorcando para que prácticamente no le quede otra más que renuncie. renunciar. Ujú, Sí, sí, se tendría que pues recabar las pruebas, a lo mejor los testimonios de algunos compañeros, bueno, ahora se estila mucho incluso hasta grabar con el celular, ¿no? De manera oculta pues bien, si hubo reducción del salario, pues con tus comprobantes de los recibos de pago, los comprobantes de ingreso. por ejemplo, ahorita que mencionas lo del celular, a veces he escuchado así como que en la tele que dicen que como que si grabas escondidas no es válido porque como que no tienes la autorización de la otra persona. ¿Sí te lo hacen válido como para una denuncia o realmente no? En este caso,
Yo considero que sí, porque este tipo de la discriminación ocurre, o este tipo de actos de hostigamiento generalmente ocurren, son ocultos. Ujú, Digamos, no los presencian generalmente más personas. Entonces, a sí. veces es complicado pues acreditar o conseguir el testimonio de alguien que pueda corroborar lo que tú estás afirmando. Eh, entonces, no habría forma de considerar que esta prueba pudiera ser ilícita. Ajá. Cosa Mm, distinta sería una comunicación que son llamadas a veces entre particulares y lo veo un poco más en el ámbito penal donde dicen, bueno, estás mostrando una comunicación que eh, pues no fue autorizada ujú, pues digamos la reproducción por la otra parte, ¿no? Se viole la intimidad de la otra ujú. parte, pero en este caso yo considero que no se incurre en ningún sentido en ello. Sí, ¿no? Porque es tu única forma de demostrar así como que es tu palabra contra la del patrón. Entonces Exactamente. es una buena arma para que la tomen en cuenta, agarrar su celular y grabar cuando estén en alguna situación así, ya sea laboral o de discriminación en alguna cosa, pues sí, como que saca tu celular y grábalo y bajo eso ya tenemos pruebas para poder tener más las de ganar en una denuncia, ¿no? Sí, incluso actualmente se ha avanzado mucho en ese sentido y ya se pueden usar hasta los mensajes de WhatsApp, las capturas de las pantallas, ya son medios probatorios aceptados, porque pues de esa forma también han cambiado pues la manera de comunicarnos, ¿no? Entonces hay que Ujú, ir adecuando los medios de defensa a esas circunstancias. Lo que comentabas hace un rato, así como la prueba ilícita de las comunicaciones, también está un poco dirigida cuando una autoridad interviene una llamada a lo mejor y la ujú. ofrecen como medio de prueba, pero no hay una autorización de un juez que haya permitido esa intervención de la comunicación. Entonces, esa se podría considerar una prueba ilícita. Ajá. Mm, Pero entre los particulares es más complicado. Sobre todo si cuentas, si ese es tu elemento de prueba, digamos, el más fuerte con el que contarías para acreditar una situación de discriminación o de acoso. Pues está súper bien saber porque luego ya te acosan, que no a lo mejor verbalmente porque a lo mejor ya saben lo de que te están grabando, pero a lo mejor te empiezan a acosar por mensajes de WhatsApp y así el jefe diciéndote cosas. Y como mencionas, las capturas de pantalla, yo no sabía que ya estaban como aceptadas como prueba y pues está súper bien tener el conocimiento de que ya no sirven esas capturas de pantalla antes de que las borren. Y también, pues, sí, igual sacar el celular y grabar lo que necesitemos para tener una prueba. Y bueno, ¿cuándo viene la discriminación desde el Estado? Por parte del Estado. Ujú, Bueno, esto puede suceder cuando tú acudes a alguna instancia, a hacer una solicitud, a alguna instancia gubernamental, me refiero, ajá, sí, sí. y, y, y pues esta autoridad incurre en alguna de las conductas que mencionamos hace un momento. Si fuera el caso de servicios médicos del sector salud y no te atienden por alguna de estas razones, pues sería un caso de discriminación. Eh, o bien, también se puede incurrir en este tipo de situaciones en el ámbito jurisdiccional cuando se está substanciando un juicio y alguna prueba no se valoró de acuerdo a los estándares o con esa perspectiva que deben tener hacia equilibrar, porque la idea, cuando se ocurre el acto de discriminación, entendemos que se está poniendo a una persona en un plano de desigualdad sobre otra o sobre lo que le correspondería, sobre Ujú, el derecho que ella tiene, ¿no? Se le está dando un valor menor. Entonces,
la forma de reparar esa situación, pues es equilibrar o poner a esa persona en la situación o en el goce del derecho que legalmente le corresponde. Entonces, si fuera en un procedimiento jurisdiccional, pues se trataría de valorar esa prueba o darle un enfoque, una perspectiva, que si se trata de un niño, pues proteger ese interés superior del menor. Si se trata de una mujer o de una pareja y cualquiera de las partes está siendo discriminada o se ve en desventaja respecto de la otra, pues la idea es equilibrarlo. Y bueno, aquí se pueden, la forma de hacerlo es hacer ajustes a esa valoración, viéndolo de la perspectiva en la cual tú equilibres ese derecho, se equilibre el derecho del menor. Por ejemplo, hace poco tuvimos logramos analizar un asunto donde un artículo, no voy a mencionar datos que permitan identificar, pero sí el supuesto. Pero Cierta disposición del Código del Estado de Jalisco establecía una compensación de hasta un 40% para una mujer o una pareja en el caso de que se hayan divorciado y esta persona se haya dedicado preponderantemente al hogar. En este caso, no había una razón suficiente, una causa justificada que permitiera por qué era el 40 y no el 50%. ¿Por qué esa norma hacía esa distinción entre una persona que pues que realizó esta actividad durante toda su vida y se vio en desventaja respecto de la otra parte que sí pudo pues realizar otras actividades como superarse, no sé, trabajar, generar bienes o dinero o lo que fuera, ¿no? Y ajá, ella o él se encontró en desventaja porque nunca, a lo mejor no, nunca estudió y esa norma pues simplemente establecía un porcentaje diferenciado. Entonces, una forma de reparar esa violación, que la norma, simplemente porque a veces las normas pues son creadas, llevan años pues hemos visto que la sociedad ha ido cambiando, ¿no? A lo largo pues de las décadas. ajá, Anteriormente pues sí se veía correcto que este, pues quizá que la mujer no trabajara, que la mujer estuviera siempre en su casa. Ese era el papel, eran ciertos roles, el rol que sí, se le asignaba a la mujer. Actualmente a veces es el hombre quien se queda en casa a cuidar a los niños o dependiendo la familia que se tenga, ¿no? ajá, Eh, entonces, esa norma carecía de un sustento jurídico y por lo tanto, pues al ser discriminatoria, se declaró su inconstitucionalidad. Entonces, de esa manera, al decir esta norma es inconstitucional porque da un trato diferenciado, porque lo correcto es equilibrar los derechos entre ambas partes, pues se está tratando de reparar ese daño que pudiera sufrir a causa de la misma. Otro ejemplo que te pongo y que pues también nos tocó ver fue un reglamento de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este tema ya ha estado resuelto incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues se establecía que para que la madre trabajadora del IMSS sí podía gozar del servicio de guardería sin pues alguna condición más que ser madre. sí, Sin embargo, el padre trabajador debía acreditar que él tenía la custodia del menor, no obstante que fuera su hijo. Eh, señalaba distintos requisitos más.
porque para Ajá. que él pudiera acreditar que tiene la custodia, pues debió llevar un juicio, ¿no? En el cual pues se decretó en su favor esa custodia del menor. Entonces, esa norma, pues, discriminaba totalmente al, al papá. Y también, pues, se declaró su inconstitucionalidad a efecto de que en las mismas circunstancias se le permitiera al padre gozar del derecho al uso de las guarderías, igual que a la madre, sin tener que acreditar él ninguna otra circunstancia más que ser beneficiario de ese servicio, ¿no? Que ser trabajador. Sí, claro, porque estamos acostumbrados, creo que más por lo que mencionas, así como que pues las mujeres son las que necesitan el servicio de guardería porque son las que casi siempre tienen la custodia de sus hijos, pero pues no, todavía no estamos como que tan en la mente que hay muchos padres solteros y que hay muchos padres que necesitan el servicio de guardería y que claro, está súper mal que les pongan tantas trabas por el simple hecho de ser el padre, por ser hombre, porque también eso es discriminar, ¿no? Siempre pensamos más así como que, ay, es hacia la mujer, pero no pensamos tanto en la discriminación que sufren también los hombres. Así es. Sí, y Tani, si me permites, mira, ya que estamos platicando este tema y poniendo los ejemplos, No te permito lo eh, que sea, tú échale. otro medio de defensa que se puede tener y que comentábamos aparte de, ya en el ámbito jurisdiccional, pues es el juicio de amparo. Eh, este juicio yo considero que es el medio de defensa por excelencia con el cual contamos en México, porque en un caso de discriminación de alguna norma, como este supuesto que platicábamos de el padre que estaba siendo discriminado por Ujú. reglamento de pensiones, perdón, reglamento de guarderías el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, pues las instancias administrativas pues no son las idóneas para defenderse, ni la CONAPRED ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este caso, el juicio de amparo es el que permite eh, eh, destruir o impedir la aplicación de esa norma a la persona que está siendo perjudicada. Y digo que es el medio más eficaz porque pues el efecto de la sentencia será que se inaplique la norma y se le permita gozar del derecho al padre. Entonces, yo Mm. considero que es un medio muy, muy eficaz. Respecto a normas y en relación con lo que tú me preguntabas de qué se puede hacer cuando alguna autoridad está Sí. haciendo o incurriendo en un acto de discriminación, pues este es el medio de defensa pues que yo considero por mucho es el mejor o el más adecuado en estos casos. No, pues es súper bien saberlo. Y bueno, ¿qué pasa con las personas, que son discriminadas porque les imputan algún delito y les hacen firmar cosas aprovechándose que no hablan el mismo idioma o la misma lengua? En este caso, bueno, ese sería, entiendo, derivado de un procedimiento penal. Ujú. Aquí se incurriría en algún tipo de violación procesal. Eh, Nuestra propia Constitución establece ciertos parámetros que nos permiten llevar un procedimiento adecuadamente. Se le conoce están previstos en el artículo 14 constitucional y es el debido proceso. Artículos 14 y 16 constitucionales establecen las reglas que se deben seguir. Ese debido proceso pues implica que se pueda defender la persona y conocer la imputación que se le está haciendo. Incluso el artículo 19 constitucional regula también esas situaciones en el ámbito penal y se incurriría en una violación al procedimiento porque al ser esta persona, al no conocer el idioma, al no hablar el idioma con base en el cual será juzgado,
Ujú. pues no tiene prácticamente una defensa o manera de defenderse. Entonces estaría incurriendo en esa violación, lo cual conlleva que se reponga el procedimiento, es decir, se regrese el procedimiento hasta el momento en que se le hizo la imputación para que esta persona pueda defenderse, se le designe a, alguien un traductor o un intérprete, a efecto de que pueda defenderse, incluso si no cuenta con abogado, pues se le designe un abogado del Estado, que el Estado también cuenta con abogados de oficio, que no te cobran ningún peso y pues realmente tienen una buena preparación para llevar este tipo de asuntos. Qué padre. Y por ejemplo, ¿qué pasa en las familias que tienen un adulto mayor y que los hacen firmar cosas para quitarles sus bienes y hasta luego terminan dejándolos en la calle o en alguna institución para que no les estorben? Sí, ese tema que tocas es también muy recurrente. Eh, Suele pasar que los abuelos pues donan sus bienes y, y pues de pronto a lo mejor no tienen forma de vivir, ¿no? No tienen algún otro bien Ujú. que garantice su subsistencia. Entonces, en este caso, pues se debe analizar si es posible eh, que se tenga que verificar que esta persona que realizó esa donación no haya incurrido en una renuncia de un derecho. Es decir, para ponerlo o decirlo directamente, el artículo quinto constitucional nos permite celebrar contratos, pero dice que estos contratos serán nulos siempre que se incurra en la renuncia de un derecho. Hay derechos irrenunciables. Hay algunos que sí se pueden renunciar, pero derechos irrenunciables son aquellos que puedan poner en riesgo tu subsistencia. Si tú dejas de tener ese derecho, está en riesgo la subsistencia. Por ejemplo, una persona adulta mayor que renuncia a sus bienes, pues prácticamente está renunciando a vivir, ¿no? Porque se está poniendo ella misma en una situación que le está asegurando prácticamente que va a morir porque no tiene forma si no tiene alguna pensión, se debe de verificar que tenga alguna pensión, que tenga a lo mejor algún bien donde vivir, que las condiciones de vivienda sean las adecuadas, a Ujú. efecto de garantizar esa dignidad que comentábamos en un inicio, que es la base o fundamento de todos los derechos. Entonces, si en un procedimiento en el cual se reclama la nulidad, por ejemplo, de una donación, y se advierte esta situación, considero que lo adecuado es suplir, en caso de que exista alguna deficiencia, en la defensa del adulto mayor y ordenar a la autoridad que se revoque esa donación para que esta persona no quede indefensa. Ok. Marco, ¿qué sanción se impone a las personas que discriminan? Bueno, mira, eso comentábamos hace un rato al hablar la forma de reparación, que la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que es la que regula la existencia de la CONAPRED, establece que se puede condenar a una reparación económica o compensación económica, o bien se pueden hacer públicos los datos de la persona que discriminó, o el establecimiento, o la autoridad, lo cual es una medida muy efectiva porque el darle publicidad, pues, ¿quién va a querer, pues, que sus datos aparezcan en un periódico, ¿no? Y menos como una persona sancionada por discriminación. Pueden incurrir en una amonestación. En caso de que la conducta implicare una sanción, además de las que establece esta ley para prevenir y eliminar la discriminación, que implicare una sanción administrativa, esta puede conllevar la pérdida del cargo.
del cargo que ocupe. O bien puede incurrir incluso hasta en una sanción de carácter penal. Mm, sí, sí, sí. Y pues bueno, se nos está terminando el tiempo, pero quiero darles el dato de la CONAPRED. La dirección es Londres 247, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Código postal 06600, teléfono de la Ciudad de México 55 52 62 14 90, y para el resto del país es 800 543 0033. El horario de atención es de lunes a jueves de 9 de la mañana a 17:30 horas y los viernes de 9 de la mañana a 15 horas. Y la página es conapred.org.mx. Y pues bueno, Marco, muchísimas gracias por habernos hecho el honor de iluminar este programa y de resolvernos todas nuestras dudas. Creo que todo es un tema, como dijiste, muy, muy extenso. A ver si después hacemos otra parte sobre esto, sobre algún otro tema, porque la verdad está muy interesante y siempre se nos queda como cortito el tema. Pero de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué gusto tenerte aquí. ¿Desde cuándo quería tenerte aquí? Mira, hasta ahorita se me hizo. Muchas gracias, Tani. Al contrario, gracias a ti, a tu productora, a todos pues, que están ahí en el radio. Y, y pues fue un gusto. Y pues bueno, nos vamos a despedir por hoy, pero no sin antes agradecer como siempre a la fanaticada por su compañía, a nuestro invitado Marco Antonio Correa Morales, a Maru Chávez por la coordinación y a Ceci Figueroa por la producción. Y ya saben, si tienen sugerencias sobre algún tema, son bienvenidas y pueden dejarlas aquí en el Facebook de Violeta Radio. Cuídense mucho, espero que nos acompañen la próxima semana. Cuídense mucho, gracias Marco, gracias Ceci, cuídense. Gracias. Bye bye. Gracias. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.